Ahora sí estamos listos para presentar a nuestro invitado. El señor Marco Tulio Restrepo se encuentra con nosotros. En la parte inicial le solicitamos un saludo para nuestro público. Muchas gracias, licenciado Gustavo Tustón, al principal de aquí de El Observador, a don Luis Morocho Janeta, y a los amigos y amigas que me escuchan y que vamos a participar en esta interesante reunión que me ha convocado el licenciado para conversar algunos temas que nos atañen a todos. Y el tema que nos atañe a todos en esta mañana es hablar acerca del libro enciclopédico que trata con detalle y rigor académico y metodológico respecto a la provincia de Pastaza. Esto es una obra sin duda alguna imperecedera, un aporte importantísimo que quedará delegado para las futuras generaciones. Pasarán sin lugar a dudas unos 100, 200 años y vendrá gente que lo van a revisar esta obra, y yo hasta el último día de mi vida tendré en mis recuerdos que tuve el privilegio de conocer y entrevistar a uno de los autores, porque en realidad esta obra, como señala en la contraportada, y hay que nombrarlo, es obra de los destacados intelectuales Camilo Restrepo Guzmán y Marco Tulio Restrepo. En otra oportunidad también para invitarle a Camilo a hablar de algunos temas, aparte del aporte dentro de esta enciclopedia. Sí, aquí hay una reseña, les voy a leer porque eso es una síntesis de lo que contiene la obra y está escrito por el doctor César Alarcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia. Recordando que el doctor César Alarcón también estuvo en alguna ocasión incursionando en la política, fue candidato a la presidencia de la República. Este tomo 18 de la Enciclopedia de la Historia Nacional, dedicado a la provincia de Pastaza, es una obra, como ya lo dijimos, de los destacados intelectuales Camilo Restrepo y Marco Tulio Restrepo, quienes con el ilustrado rigor académico presentan su extraordinaria investigación histórica para dar a conocer una amplia visión humanista, el formidable proceso forjado por su valeroso pueblo a lo largo del tiempo. La obra empieza presentando las minuciosas investigaciones arqueológicas realizadas en el complejo Tezulay, Río Chico y Pambay, así como las efectuadas en torno a las culturas Moravia, Yaluz, Tinajayacu, Muintzensa y Putuini, que existieron antes de la llegada de los españoles y que forman parte de los cimientos de nuestra patria ecuatoriana. Con relación a la época colonial, los autores despliegan una amplia información sobre las labores efectuadas por las misiones religiosas de los sacerdotes dominicos, franciscanos y jesuitas. De esta manera muy minuciosa y documentada, los autores presentan la progresiva evolución social e institucional de la provincia. Y hay que mencionar que esta enciclopedia es el tomo 18 de lo que corresponde a la Enciclopedia de la Historia Nacional. Entiendo que debe haber un fascículo por provincias, así, don Marco Tulio. Efectivamente, a nosotros nos corresponde el número 18 porque es la nomenclatura que actualmente está en la provincia. Antes era 16, pero con la creación de otras provincias pasamos a ser el número 18. Por ello es que el tomo 18 corresponde a la provincia de Pastaza, que nos correspondió con Camilo asumir por invitación de la Academia Nacional de Historia. ¿Todas las provincias del Ecuador ya tienen su enciclopedia? Creo que están por presentar unas 3, 4 que faltan. Amazónicas posiblemente. Está la de Sucumbíos, está de Pastaza. Bueno, Pastaza ya tiene. Está listo. Ya. Las que faltan estaría, entiendo que Napo, Morona, Zamora, sí, unas 4 coinciden con amazónicas, pero entiendo que esta es la propuesta que tiene la Academia para todo el país. O sea, la enciclopedia puede estar completa si están todas las provincias. No está completa todavía la enciclopedia nacional. La enciclopedia nacional, por ello es de que no se ha hecho la presentación a nivel nacional, con todo el rigor y con toda la pompa que requiere una obra enciclopédica realmente llevada adelante por la Academia Nacional de Historia y por quienes colaboramos en este proyecto, que lo dirigió el doctor Franklin Barriga López,
Es un historiador que se encargó de la provincia de Tungurahua, de Cotopaxi, perdón. Él es de Cotopaxi. Entonces él y su hermano igualmente fueron encargados por la academia para que lleven adelante la de Cotopaxi, pero él fue presidente de la Academia de Historia y además como investigador se hizo cargo de la provincia de Cotopaxi y es quien presenta el proyecto de toda la enciclopedia, o sea, es el director del proyecto y además escritor del. Entonces, acá en Pastaza lo que tenemos es el número 18, ya concluido, terminado, presentamos a toda la ciudadanía el día 19 de mayo en el centro de difusión, en el marco de las festividades del Puyo, dentro del programa del ilustre municipio de Pastaza. Contamos ahí con la presencia del presidente de la academia, el doctor César Alarcón Costa, con la presencia del doctor Franklin Barriga López, con el padre Antonio Cabrejas y obviamente Camilo Restrepo, que es coautor, mi persona, además de invitados especiales. Estuvieron invitados especiales varias personas del convivir provincial, es decir, del Puyo antiguo. Estuvieron, de los que recuerdo, por ejemplo, don Robalino, estuvo el señor Quiñones, que fue el primer consejero provincial, estuvo Aníbal Salazar. René Robalino es de una familia antigua, uno de los forjadores de acá del Puyo, de la provincia, participó en el proceso de provincialización. Quiñones, como le decía, fue el primer consejero provincial, que está vivo aún. Está el Aníbal Salazar, fue uno de los primeros músicos que existió aquí en la ciudad y provincia, siempre aportando con su conocimiento artístico. Existieron autoridades, exalcaldes, es decir, fue un acto muy, muy sentido, muy bonito, en donde estuvo Walter Gaibor, por ejemplo, el primer profesor del Colegio Vicentino, de los profesores fundadores, porque comenzaron con 3 profesores y él fue uno de los primeros profesores del Colegio San Vicente Ferrer. Es decir, tuvo lleno completo. Fue muy bien comentada la publicación, de tal manera que ahora queda para que los colegios, las escuelas, puedan realmente investigar, porque es un texto de consulta, o sea, no es algo como una novela que uno lee en una noche y listo, sino al contrario, es un texto que tiene diferentes capítulos que bien se pueden leer por separado o en unidad, pero es con rigor académico, como bien lo dijo usted y también lo reconoce el doctor Alarcón y quienes han hecho la presentación de la obra. Son temas que atañen a diferentes visiones que se ha tenido el desarrollo de la Amazonía. O sea, no es una acumulación de datos, sino al contrario, ver cuáles son los procesos, o sea, dentro de una metodología historicista, que es marxista a la larga, es decir, no interesa el dato, lo que interesa es en qué contexto se dio tal fenómeno y cuáles fueron sus actores involucrados y a qué procesos. Sin embargo, los datos que contiene son basados en hechos reales. Son basados en hechos reales, obviamente, pero el dato tiene fuerza si se le da en el contexto. Correcto. Por decirle, Mera se forma en julio de 1904, el 3 de julio. Pero no se forma de la noche a la mañana, sino que Mera se forma es porque hay un proceso de integración de la Amazonía a través de las líneas férreas impulsadas por el liberalismo. Querían hacer el tren de Ambato al Curaray. Entonces la gente como Luisa Martínez, que es apasionante la vida del escritor ambateño. Con razón que fue un hombre ilustre. Un gran hombre, un hombre ilustre que él, pese que tenía problemas de salud, porque tenía polineuritis, es decir, era medio cojo, tenía tisis, y sin embargo tuvo la valentía de cruzar todas las breñas del Pastaza, venir
definir dónde va a ser el poblado con las trochas que van para el ferrocarril al Curaray y ahí construir un pueblo. Luego, una vez que escoge el lugar y todo, manda a Víctor Manuel Ortega con una playa igualmente de ex soldados militares para asentarse en Mera. Pero eso es pensando en ferrocarril. No es crear un pueblo por crear, sino al contrario, porque es el punto de avanzada hacia el Curaray. Ahí se crea Mera y ahí él le pone el nombre de Mera, que es suegro, o sea, padre político de Mera, porque él era casado con una hija de Juan León Mera. Eso no sabía, yo soy gambato, no me acordaba, no sabía eso. No se conoce. Entonces, eso es importante que la gente conozca. Mera es por eso. Pese que no tenían buena relación, porque Juan León Mera era, bueno, el autor del himno nacional, pues de la letra del himno nacional, una letra tan hermosa, que fue mutilada y que ahora se cantan solo 3 estrofas cuando tiene unas estrofas contundentes, hermosas, ¿no? Épicas. Juan León Mera era de una línea conservadora. Claro. Totalmente conservador. Por eso era enemigo de Juan Montalvo, incluso. Por eso era enemigo y también tenía buena relación con Luisa Martínez, que era de la línea liberal. Entonces no quería que su hija se case con un liberal, con un rojo. Caramba. Y ahí eran luchas muy, muy fuertes, muy encarnizadas. Como la política ha sido. Pero sin embargo, ese tiempo. Claro, su yerno, en homenaje al Bate, al poeta más grande que había en el Ecuador, era Juan León Mera. Pese a las discrepancias ideológicas, le puso Juan León Mera. Con esa dosis de racionalidad. De racionalidad, porque era desprendido, pues, ¿no? Claro. Esa es, por ejemplo, esas historias. Pero usted no conoce toda la historia que está alrededor de la creación de algo. Es solo una fecha, se creó y chao. No. Y bueno, de lo que ha llegado a mis oídos, por ejemplo, cuando he estado en sesiones solemnes, lo que tengo en mi mente es que se le puso Mera, el cantón Mera, sí en homenaje al autor del himno nacional, pero también decían que es por ser autor de la obra Cumandá. Eso es lo que he escuchado. Nunca han dicho los datos que usted nos revela ahora. No, porque quien lo forma es Luisa Martínez. Y obviamente Mera, más del himno nacional y de varias obras que tiene, una de ellas es Cumandá. Cumandá es sí habla de Cantón Mera. Que habla, no, es que no existía nada. De la zona me refiero. De la zona, dicen que se escribió en hay algunas versiones. Hay unas descripciones. Hay que investigar. El padre Álvaro Valladares habla de que describe Juan León Mera es Andoas. Andoas es una población ecuatoriana que fue cautiva y fue tomada por los peruanos a la orilla del río Pastaza, en la desembocadura del Bobonás, en el Pastaza. Eso pasó a ser parte del Perú luego del 41. Entonces, Andoas dice que ahí es que se inspira Juan León Mera, pero no existe información de que si realmente estuvo en Andoas Juan León Mera. Eso sí me acuerdo que desde la escuela que nos decían que era imaginación de Juan León Mera, o sea, él sí llegó a un punto de lo que hoy es el Cantón Mera, pero todo el resto de la historia era ficticia. Incluso él nombra dentro de la obra los personajes que son záparas, menciona. Cumandá era una chica mestiza criada con záparas, según el libro, de lo que me acuerdo. Así es una historia trágica, pero el tema es de que, la otra versión es de que escribió Juan León Mera es en Arapicos, en el sector del río Yushín, del río Pastaza, en Palora, que allá era mucho más fácil que llegue si es que hubiera llegado Juan León Mera. Aunque cuando pongámonos en la época, era muy, muy complicado venir desde Baños acá. Nada, pues. No, pues eran trochas. Entonces eran días de días que tenían que pasar para poder llegar acá. Cuestiones así es lo que se comenta, ¿no? O sea, la lucha de los poderes locales, por ejemplo, ya hablando del tren, ¿por qué fracasa el tren? Nunca llegó a Mera, ¿no es cierto? Nunca llegó ni a Baños. ¿Por qué no llegó a Baños? Porque los poderes locales de Pelileo se opusieron a la obra. Ellos querían que el tren no vaya por la Vega del Chambo, en este caso, que es del Patate, que es el que con el
Chambo forma el Pastaza, es decir, por abajo, sino que suba a Pelileo para que vaya primero el tren allá y de ahí baje nuevamente hacia Baños, rompiendo todo el trazado que había hecho Fox, que fue contratado a la larga por Luisa Martínez, un eminente ingeniero que trazó la línea del ferrocarril hasta Curaray. Y seguramente técnicamente lo que han pedido no debe haber sido... No era factible. lo correcto, porque era meter toda la plata hacia la montaña, en vez de bajarla hasta Baños y de ahí hacia... Como siempre, los intereses políticos y personales tergiversando y malogrando una gran obra que hubiera sido. Entonces, ahí lo que fue la imposición de intereses mezquinos. Locales, parroquiales, de campanario, y no ver una visión nacional como veían los dirigentes nacionales del liberalismo, especialmente para incorporar ese territorio que estaba en disputa. No nos olvidemos que en el año 1910 Eloy Alfaro fue a frontera con Tumbes Marañón con la guerra, porque igualmente Perú tenía otras aspiraciones respecto a la invasión del Ecuador. Entonces Alfaro tenía una visión combativa y sabía que había que integrar la Amazonía, o si no, la perdíamos, que es lo que pasó. Si no teníamos el ferrocarril, obviamente no había ni cómo establecer migración, no había cómo establecer vituallas, aprovisionamiento para todos los destacamentos que se hubieran ido dando poco a poco, ciudades, pueblos. Y él, a través del ferrocarril, quería esa integración. Pero los poderes locales no vieron esa visión nacional de país. Y a la larga resultó lo que resultó, es decir, el abandono, la ocupación y la definición con el protocolo de Río de Janeiro de sangre que se dio, de esa herida abierta que se mantuvo. Y bueno, felizmente ahora ya las cosas, desde el dolor se puede decir que se cerró definitivamente, ya son... Bueno, ya el ferrocarril ya ni circula tampoco. El ferrocarril no circula, pero podría haber estado circulando acá, ¿no? Que es el menos destructor de lo ambiental. Claro, y hubiera facilitado un montón de cosas en aquel tiempo, porque hubiera sido una línea de comunicación, de transporte, cuando no había la carretera como hay ahora, las líneas de buses como hay ahora. Como hay ahora, efectivamente. Luego a Pelileo llega la carretera y el tren ya queda en desuso. Entonces todo lo que se destruyó cuando acá podía servir. Esas son las Podría haber cosas... estado funcionando hasta ahora, posiblemente. Esas son las cosas que se cuentan. Bueno, se cuentan muchas, ¿no? Partimos, en el primer capítulo tiene que ver con los primeros habitantes. Si usted abre un libro, cualquiera, de colegio, de escuelita, va a darse cuenta que dicen que el periodo formativo se dio solamente en la costa, en Valdivia, en Cerro Narrío, también en la sierra, en la parte de Loja. Eso es lo que está, es lo que saben los niños. Se conoce, sí. El formativo no existe en la Amazonía. Cuando los estudios recientes se recuperan lo que ya decía el padre Porras, se recupera lo que dice Rostain, lo que dice Cabrero, lo que dice Duche, es decir, que el formativo ya estuvo acá. Carlos Duche, ¿no? Sí, y estuvo acá, en la zona, en la Amazonía. Es más, estuvieron sociedades complejas, sociedades brillantes, que no se las toman y no se estudia aquello. Es decir, luego de esto, la enciclopedia, con el peso de la Academia de Historia, tendrán que rehacerse todos los libros de educación, en el sentido de que tiene que incorporarse a la Amazonía en el nuevo escenario, en un escenario en donde realmente se periodice con mayor precisión el aporte que ha dado la Amazonía hacia el país en cuanto a redes de intercambio. Usted ve todo lo que se ha descubierto en las últimas décadas en arqueología, dan al traste, pero que no han sido sistematizadas como a ponerle en la discusión, en el tema académico, incluso pedagógico, que deben conocer los jóvenes, ¿no? Igualmente, no se ha hecho un estudio luego de cómo es
lo que fue la incorporación de la misión dominicana aquí en la Amazonía, especialmente en la zona centro. La participación de la misión dominicana fue fundamental en los primeros inicios porque fueron el referente del poder del Estado. Acá eran los que hacían todo, en definitiva, los misioneros. No había Estado y no había quien se encargaba ni de la educación, ni de los caminos, ni de la salud, ni del labor pastoral, sino fueron los misioneros. Entonces ellos también tienen un papel importante en todo lo que significa la ocupación del Centro Oriente, como es la provincia de Pastaza. Es decir, tiene 13 capítulos que hacen relación con diferentes momentos, desde el nacimiento del hombre hasta ahora, en donde vemos que es un territorio privilegiado para la cultura, para el turismo, para la ecología, la provincia de Pastaza por toda su diversidad. Bueno, vamos a dar lectura en estos instantes a lo que escribe como una síntesis el doctor Franklin Barriga López, director general de la Enciclopedia de la Historia Nacional. En Ecuador, el Oriente, como antes se conocía la región amazónica, entraña etnias e historias de tonalidades diferentes que se mezclan entre el mito y la leyenda, que cautivó a exploradores y aventureros para llegar a El Dorado. Pastaza, provincia, desde el 10 de noviembre de 1959, se presenta en toda su trayectoria pasada y presente. En este libro escrito con rigurosidad académica por Camilo Guzmán y su hermano Marco Tulio Restrepo Guzmán, personajes ambos vinculados estrechamente y con distinción a la cultura nacional y a la zona geográfica en referencia a la que conocen de manera objetiva, por ser parte de una familia que por décadas vive en ella, además de haberla estudiado a profundidad en documentos, libros y más testimonios escritos u orales. Pastaza, la provincia de la Canela y su grandeza geográfica, histórica y cultural, es contribución plausible al cabal e integral conocimiento de un importante sector de la patria. Y vamos a aprovechar para inyectarles también a nuestros amigos observadores una dosis de curiosidad. Cuando yo me compro un libro nuevo, publico en mis redes sociales la portada del libro y los capítulos, porque en los capítulos se sintetiza de lo que trata la obra y ahí le va motivando a la gente la curiosidad para revisar. Y eso es lo que vamos a aprovechar a hacer en estos instantes. Dando lectura al índice, hay unas palabras preliminares de César Alarcón Costa, el prólogo escrito por Franklin Barriga López, de ahí un capítulo, bueno, sigues en la parte introductoria, dice Pastaza, la provincia de la Canela y su grandeza geográfica, histórica y cultural. Seguimos en la introducción, Pastaza, privilegio ecológico biodiverso. Se habla del Parque Nacional de Anganates, área ecológica de desarrollo sostenible del Consejo Provincial. También el Alto Pastaza precolombino en sus orígenes. Habla del complejo arqueológico Tezulay, sitio arqueológico Río Chico, cultura Pambay, periodo de desarrollo regional, periodo de integración y complejo Puyo Pungo. Miren, una gran introducción realmente. Y luego vamos con el capítulo número 1, que habla específicamente del periodo colonial, el descubrimiento o encuentro de dos mundos o invasión europea al Nuevo Mundo, el Estado colonial, la Iglesia Católica y las misiones, pioneros, exploradores, militares y misioneros al Oriente. Vamos con el capítulo 2, periodo republicano, Ecuador y sus primeras décadas de vida independiente, la misión de Canelos en la República, el retorno de los jesuitas a Ecuador, la fallida colonización de Canelos por inmigrantes ingleses, los misioneros en el Oriente como delegados del poder civil, liberalismo radical y las misiones religiosas en Oriente, los misioneros dominicanos, fundadores de los pueblos, establecimiento y fundación de Puyo. Vamos con el capítulo 3, en realidad una obra muy extensa, muy compleja,
Vamos recién con el capítulo número 3, pobladores nativos y colonos pioneros. Voy a hacerlo un poco más rápido para no aburrirles. Articulación del Puyo a la dinámica nacional desde 1935 a 1967. Están varios ítems, estoy acelerando un poquito. Capítulo 4, creación y fundación de Mera, acta de fundación de Mera. Capítulo 5, el boom del caucho en el Centro Oriente, importantísimo, son cuestiones que ya como que nos vamos olvidando, porque hablamos de Oriente o Amazonía, se nos viene la explotación o el aprovechamiento del petróleo nada más, pero también hubo una época que se aprovechó y se explotó el caucho. Ahora creo que ya no hay mucho caucho. Así es. Que ya no explotan mucho. No sé si esto es bueno o malo realmente, porque donde hay riqueza natural o mineral, más bien dejan destrucción. Bueno, sigamos adelante. Capítulo 6, fundación de los pueblos de la selva. Andoas, creación del pueblo del Montalvo, el pueblo de Sarayacu, creación de Villano, fundación de Río Tigre, fundación de Río Corrientes, que son parroquias. Capítulo 7, caminos y ferrocarril al oriente, caminos al oriente, el ferrocarril de Ambato al Curaray. Y ahí un poco de lo que ya nos estaba hablando nuestro invitado, Enrique Vacas Galindo y Luisa Martínez, en su lucha por el ferrocarril a Curaray. Capítulo número 8, petróleo e integración. El oriente en la mira de las compañías petroleras, segunda integración, integración vial y consolidación institucional. Las petroleras Shell y Arajuno, Arajuno la joya del oriente. Capítulo 9, el conflicto bélico de 1941. Trauma nacional. Capítulo 10, colonización y pueblos, creación de pueblos, a Parroquia Fátima, Teniente Hugo Ortiz, Santa Clara, San José, Tarqui, Veracruz, Madre Tierra, San Jacinto del Pino, 10 de agosto, Pomona, El Triunfo, Simón Bolívar, Muxuyaca, Chuhuitayo, Zoila Fernández, viuda de Villamil, y Margarita Cuji Nango. Caramba, deben tener algo en la historia estas señoras que por eso lo nombran. Ya le vamos a preguntar al invitado. Capítulo número 11, provincialización de Pastaza, antecedentes. Habla también de Alberto Zambrano Palacios, prefecto apostólico de Canelos, Feria de la Unión Nacional de Periodistas en Quito, Salón Oriente. Caramba. Instituciones públicas y privadas de la provincia, provisión escolar misional, fiscomisional y fiscal, escuelas fiscomisionales de Pastaza, y ahí van nombrando a más de una docena. Colegio fiscomisional de señoritas Nuestra Señora de Pompeya, el más populoso, conocido y de una gran trayectoria, el Colegio Pompeya. También Colegio Fiscomisional San Vicente Ferrer, Universidad Estatal de Pastaza. ¿Es la amazónica? Sí. Ya. ¿Y por qué le ha puesto Universidad Estatal de Pastaza y no Universidad Estatal Amazónica? Dentro del desarrollo. Es la UEA, sí. Se lo explica, muy bien. Clubes sociales y deportivos, la radiodifusión en Pastaza, caramba, instituciones públicas. Vamos con el capítulo número 12, modernización y potencialidad, sociedad civil de Puyo. Pastaza, potencia turística, la artesanía, gastronomía, eje de patrimonio cultural, en fin. Y capítulo número 13, valores representativos, Agustín María León, una leyenda en la selva. Y culmina con el anexo gráfico, muy rico, por cierto, yo ya lo revisé, referencias bibliográficas, revistas, videos, entrevistas e informantes. Definitivamente una obra, como ya lo dijimos en el inicio, que va a pasar a la historia por su gran aporte, fuente de consulta. Se terminará el internet, se acabará el mundo. Esto yo lo voy a tener bien guardadito. Después de unos 1500 años alguien descubra como los rollos del Mar Muerto, van a revisar que Pastaza ha sido una provincia con historia definitivamente. Quisiera que me hable de dos personajes, estimado Encantado. Marco Tulio, que me generan curiosidad. Primero habla del Álvaro Valladares,
Yo no le tengo presente quién es, sé que hay una institución educativa, parece que hay una calle también, pero no le tengo presente quién es. Por ejemplo, Alberto Zambrano, Ceslao Marín, yo ya tengo una mejor idea. Y como esto es un espacio para ir aprendiendo, ya vemos gente que venimos de otros lados que no conocemos, por favor, ¿quién era este personaje? Sí, la misión dominicana tuvo diferentes momentos aquí en la provincia. La última llegada que hacen cuando se quedan hasta el presente, obviamente, es en el año 1887. En el año 1887 entran el padre Jean-Pierre, un francés, entra Pedro Guerrero y Sosa, otro padre, y un hermano, un curita que se llama Simón Hurtado, los tres. Posteriormente se nombra hacia Macas el padre Banchut y el padre Álvaro Valladares, desde el año 1887. Él viene luego a prestar su servicio pastoral aquí en Canelos y cumpliendo disposiciones del prefecto provincial, el único prefecto provincial que en ese tiempo que ya era ecuatoriano en el marco de la Revolución Liberal, porque el primer prefecto, el primer provincial que tuvo la misión era el padre José Magali, desde 1887, y también era el encargado de aquí de Canelos, obviamente, porque era el provincial de Canelos, pero también provincial de la orden, de todos los dominicos. Luego de él viene el padre Enrique Vacas Galindo, tenía una relación muy cercana con Alfaro en la época liberal, y él es quien saca más de 20 tomos sobre la cuestión territorial en Madrid, en Sevilla, en la Biblioteca Archivo de Indias, de tal manera que este padre, con todo su bagaje cultural, es el que plantea que tiene que crearse centros misionales, no solamente los que ya había en Canelos y Macas, sino que se cree también en Puyo, se cree en Bufeo y se cree en la Unión. Esos tres dispone él que se dé la creación. Años antes ya se había creado la reducción del Puyo, es decir, había familias aquí, pero familias obviamente en un asentamiento un tanto dispersas por su forma mismo de entender el trabajo cultural que tenían que hacer con sus chacras, con sus purinas, de un lado a otro. Y cumpliendo la disposición de Enrique Vacas Galindo, el padre Álvaro Valladares, luego de que se hizo la primera reducción con el padre Pedro Guerrero, reúne una población aquí en Puyo y establece el Puyo. Entonces Álvaro Valladares es quien tiene relación principalmente con el Puyo desde sus inicios. Él también fue prefecto provincial, de Canelos durante algún tiempo. Muere en Baños. El padre Álvaro Valladares, para que uno sepa cómo era la lucha encarnizada entre conservadores liberales, fue detenido, acusado de un levantamiento en contra del régimen liberal, porque algunos dirigentes conservadores iban a hacer una sonada golpista y se le adelantaron, destruyeron esa sonada y tuvo que salir exiliado. Se reúnen nuevamente y se le permite volver, pero estar solamente en Baños y ya no que vaya. Es decir, había en el tráfago político también una participación, Enrique Vacas Galindo vinculado a Eloy Alfaro, Álvaro Valladares vinculado a los sectores conservadores, es decir, una lucha intestina que también es necesario graficarla, contextualizarla para entender los procesos que se dieron. Eso es lo que podríamos decir. Lo importante de esto es de que estamos poniendo de relieve a mucha gente que ha estado olvidada. Decía usted del padre Agustín María León, que en la lectura, este padre estuvo 50 años acá en Canelos.
es quien se dedicó a investigar todas las lenguas, los diccionarios que existen, todo son recopilados de él, y todos los lingüistas que estudiaron la lengua murato, la shiviar, la shuar, son en base a los trabajos hechos por este curita, que realmente dicen que era impresionante, ¿no? Ver cómo cuando él partía a sus reuniones en la selva, reuniones se llamaban las visitas pastorales, que hacía, por ejemplo, Andoas, que no era de, imagínense, a pie o en canoa, de aquí a Andoas eran un mes y 2 para bajar, es decir, eran periodos de 3, 4, 5, 6 meses que se ausentaba de Canelos, y que él de mañana tocaba la flauta a la madrugada porque ya se iba, y todo el pueblo se levantaba a despedirle, las mujeres llorando, y porque le tenían mucho aprecio por su calidad humana, por la bondad que tenía en su corazón este padre. 50 años, pero aquí, si usted ve, no existe un reconocimiento de ese esfuerzo. Ni siquiera se ha escuchado. No hay ni una calle siquiera con nombre de... Eso merece un busto. Agustín María León. Por favor, no, claro. como mejor ni digo. Entonces, Agustín María León le estamos poniendo nosotros que debería ser la vía que va desde el cementerio hacia Canelos, hacia Veracruz, porque por ahí era el ingreso a Canelos, lleva el nombre de él, de Agustín María León. La calle de ingreso, por ejemplo, debería llevar el nombre de Pedro Guerrero y Sosa, que fue el primero que vino acá y creó la reducción del Puyo en el año 10 años antes que Álvaro Valladares. Entonces, el proceso de formación del Puyo es un proceso que no es que llega Álvaro Valladares y reúne gente. No, la gente ya estuvo aquí desde muchos años antes. Ya se escribe en el libro de lo que hace relación con los primeros habitantes, es decir, desde hace 4.500 años, 2.500 antes de Cristo, ya había gente acá, es decir, no es que fueron creados, formados, traídos, sino que ya existía un movimiento cultural de selva tropical aquí en esta zona de lo que es la entrada del río Pastaza hacia el Amazonas. Y luego se da con el padre Pedro Guerrero y Sosa, posteriormente formaliza, por pedido de Vacas Galindo, formaliza la parroquia de Puyo el padre Álvaro Valladares. Todo eso se recoge porque hay mucha gente que no se le reconoce como tal. Por ejemplo, cuando se dio la invasión en Curaray hubo un militar pundonoroso, Rodríguez. Este militar Rodríguez fue asesinado ahí por defender el suelo patrio, pero hasta el momento tampoco su nombre se ha perdido en el mar del tiempo. Existe Teniente Ortiz, pero no el Teniente Rodríguez, quien fue el primer caído aquí en Pastaza, defendiendo la heredad territorial, por ejemplo. Cuestiones así, debería haber algo, porque es un lojano que vino acá y que fue quien se enfrentó y fue quien defendió en el Curaray y fue acribillado, asesinado. Se sacrificó, pero igualmente no se le reconoce. Cosas así creo que son importantes que leyendo en el libro una vez más, se recupere. La importancia, y esto deberían leer los que quieren ser políticos, pues por favor, si no, no saben ni hacer un monumento. Ven lo que hacen en Brasil, en otros lados quieren hacer un monumento, no saben qué nombre quieren hacer busto. Dios mío, mejor no digo porque me voy a morir de iras y me voy a hacer de mala sangre. Pero lo que sí reitero y ratifico, que los que pretenden y quieren y se creen políticos y todavía buenos, por favor tienen que leer la obra, pues, para que por lo menos hablen con conocimiento de causa. Si acaso que es de coger y bailar bonito en el TikTok y ya me creo el mejor político, por favor, como se está degenerando en estos tiempos. El conocimiento hay que tenerlo, adquirirlo a través de la revisión de documentos. Antes se podría justificar diciendo que no había, ahora ya existe un gran trabajo que yo sé que debe haber tomado años, la investigación profunda pero prolija, es un gran aporte que hace nuestro invitado. De lo que conozco,
y ha llegado a mis manos. No hay ninguna obra a este nivel, pero sí como unas pinceladas, como un intento, que también, bueno, hay que reconocerlo, aunque me dices, se ha polemizado también esta situación, los libros de Oscar Ledesma. Sí, hay aportes del padre Antonio Cabrejas, nos ha servido mucho la investigación del padre, pero lo nuestro no es una cuestión de una publicación, sino el momento en que entramos con mi hermano a definir, con Camilo, a definir el tema de en qué fuentes nos íbamos a basar, entramos en contacto con la Misión Dominicana, en donde ellos tienen una publicación de 383 números ordinarios de una obra monumental que se llama El Oriente Dominicano. Es una revista bimensual, algunas mensuales, otras, que salía periódicamente. Y en esa revista, en ese tiempo, desde 1927 hasta 50 años, hasta 1977, que dejó de circular, se recoge el pulso de todo lo que pasó, porque no era una cuestión religiosa netamente, sino una cuestión antropológica, etnológica, filológica, sobre medicina, trata sobre las costumbres de lo que es la zona de la Misión Dominicana y también de la región, porque no tratan solamente de acá, sino también de Napo, de Morona, de tal manera que ahí están los escritos de muchos escritores de primera línea. Desde Paul Rivet escribió para la revista El Oriente Dominicano, es decir, tiene un bagaje cultural potente. 383 páginas, si le pones, son revistas de 150, 130, 180, si le pones solo 100, está hablando de 35,000, si fuera 100, 35,000 páginas sobre la Amazonía, en lo que es ordinarias. De ahí números especiales tiene cualquier cantidad, quiere decir más de 40,000 páginas en El Oriente Dominicano, que es una obra realmente monumental de la Misión Dominicana. Esa es la base fundamental en donde se nutre el libro. De ahí tiene más de 130 en bibliografía, más de 130 libros que se han escrito desde diferentes perspectivas sobre la región. Lo que no ha existido es una sistematización que permita entender los procesos que se dieron aquí en el Centro Oriente. Y eso es el aporte que realmente nosotros estamos dando en lo que hace relación con el Centro Oriente, que realmente no ha habido una visión amplia, integral, que permita desde los primeros habitantes hasta la actualidad tener esa visión sobre la Amazonía, ¿no? Sobre el Centro Oriente, sobre Pastaza en particular. Voy a mencionar dos aspectos en estos instantes que veo que es una constante a lo largo de la entrevista. Esta lucha en el pasado por ideologías políticas entre el liberalismo y el conservadorismo o conservadurismo. Es lo mismo, puede decir, las dos acepciones acerca de la academia. Sí. Entre el liberalismo y el conservadorismo, una lucha encarnizada, me viene a la mente más o menos como es ahora, los que son correístas y los nombrados anticorreístas. Es una lucha no se puede ver. Claro que los escenarios son distintos. Ahora es en las redes sociales, ¿no? Que se puede leer, que se le pelea a la gente y así sea familia, se enojan la gente. Y veo que así ha sido en ese tiempo, porque como nos contó nuestro invitado, Luisa Martínez ha sido suegro de Juan Leumera y también ha habido un roce, una diferencia marcada porque eran de dos ideologías distintas, pero ahí sí por lo menos había ideología, pues. Y una ideología con todo el condumio que contiene. Ahora, caramba, nos hemos reducido a un personaje que por eso es que se nombra correísmo, y esto ocurre creo que en los países latinoamericanos sobre todo, casi que, por ejemplo en Estados Unidos no he oído obamismo o trumpismo, no he escuchado yo, pueda que haya, pero yo no he escuchado. Alguien que sepa más de pronto me puede decir que sí hay o no hay ese tipo de tendencias. Bushismo, por ejemplo, no he oído bushismo, pero en Latinoamérica sí hay el peronismo, por ejemplo, de lo que se me viene a la mente. Bueno, eso como un comentario respecto a lo que se ha hablado y como un leitmotiv, una constante dentro del programa. Pero también quiero no dejar pasar por alto el nombre de dos damas que se nombran dentro del libro
¿Quiénes serían? Vamos a descubrirlo. Zoila Fernández, viuda de Villamil, y Margarita Cujinango. Este nombre he escuchado. Parece que debe haber alguna dama que tiene ese nombre en la actualidad. Al menos Cujinango sí. Y a lo mejor es alguna antecesora del actual asambleísta Pepe Nango. A lo mejor usted debe saber, Sí. don Marco Tulio. Bueno, primero quisiera hacer un comentario a lo que dijo usted sí. anteriormente. Bienvenido. Respecto a cómo se pensaba en el siglo XX, es una visión que se tiene desde el liberalismo, desde los jóvenes liberales, la gente más lúcida en ese momento, con José Peralta, con Calle, con Luisa Martínez, con el Abelardo Moncayo, con Eloy Alfaro, Juan Montalvo anteriormente, como cosmopolita, como escritor. Esa playa de liberales tenía una visión que iba mucho más allá de la cuestión parroquial. El problema en la política es cuando se personifica y cuando se ve desde el campanario. Es decir, el troglodita cree que su aldea es del mundo, cuando no es así. Fuera de su aldea existe toda una visión. Los liberales de ese tiempo lo que pretendían es la incorporación de la región amazónica hacia el resto del país. Todo el esfuerzo de ellos era crear, decían, cualjanos, es decir, una cara mirando del país hacia el Océano Pacífico y la otra cara mirando hacia el Atlántico a través del Amazonas. Pero para hacer eso necesitábamos consolidar la Amazonía, en este caso con el tren. Ese era el eje integrador. Entonces ellos estaban siempre pensando en la posibilidad, no quedarse en lo parroquial, en lo de campanario, sino una visión mucho más amplia, una visión estratégica, geopolítica, que ahora no la tenemos. No sabe ni a dónde va la provincia, qué queremos hacer con la provincia. No se discute cuestiones provinciales de peso. Se quiere que seamos un destino turístico, bueno, todos apoyemos. No, cada cual en su metro cuadrado de poder, y no existe una visión integral, ni siquiera para la ciudad o para la provincia, peormente pensado desde el Ecuador, como se pensaba desde la perspectiva del liberalismo en ese tiempo, ¿no? Eso es lo que realmente emociona, leer los discursos de un Enríquez Vacas Galindo, de un Luisa Martínez, del mismo Eloy Alfaro ante el Congreso, planteando la necesidad de incorporar a esta parte del país hacia. Ellos planteaban igualmente luego que la cuestión petrolera tenía que salir hacia el Amazonas, pero con la guerra del 41, el segundo sueño roto de integración vía Amazonas hacia el Atlántico igualmente se rompió. Luego se vino con la Manta Manaus a tratar de recuperar esas visiones antiguas, supuestamente, pero que tienen validez hasta ahora, por un lado. La segunda pregunta que me hacía es respecto a las señoras, a las damas, sí. El libro tiene, cada capítulo es un homenaje a una mujer que representa la época. Por ejemplo, el capítulo 1, que hace relación con la colonia, se escribe sobre Isabel Casamayor. Isabel Casamayor es una mujer riobambeña casada con un miembro, con Luis Godin. Luis Godin era parte de la comisión de los sabios franceses de la Academia de Francia que vino a medir acá el meridiano terrestre para determinar si la Tierra era exactamente una esfera o era achatada en los polos y en la parte ecuatorial más expandida, que efectivamente lo comprobaron, pero es gracias a los académicos franceses y a definir dónde está la mitad del mundo. Comisión Geodésica Francesa. La Geodésica Francesa. Uno es con Damine y con Pedro Vicente Maldonado, que igual hacemos un homenaje, que estuvo aquí 2 veces en Canelos, el Pedro Vicente Maldonado, y la señora esta Godin, Isabel de Casamayor, o Isabel de Gran Mazón, se llama, es decir, Casamayor. Esta señora Isabel hace su recorrido por Canelos hasta Andoas, pero de los 15 que vinieron se salva solo ella. Y el resto muere en la travesía porque fueron abandonados por los cargueros, se regresaron por las viruelas,
les dejaron solos, no pudieron con la selva y ella logra llegar hasta reunirse con su marido que estaba en la Cayena. En esa travesía. Entonces narra ahí en uno de los capítulos un homenaje a ella. Homenaje a otra líder, una señora que cuando se dio el ataque de los jíbaros, que en ese tiempo se les conocía así, jíbaros de Macas, hacia la llamémosla reducción al pueblo de Puyo, antes de que existan los misioneros, se produce la masacre y se salva Rosario Putrumanchi. La historia de Rosario Putrumanchi también cierra el otro capítulo ya de formación de pueblos. ¿Por qué? Porque a ella, en cambio, se salva de la masacre, es la primera vez que se salva de la muerte. Uno de los líderes que vino con Sharupi, se llama Huizuma. Este Huizuma se lo lleva como esposa de él, a Macas. Y cuando está en Macas, ya como era un hombre ya de edad, cuando está a punto de morir, le visita el padre Álvaro Valladares y ella le cuenta de que ella es del Puyo y fue tomada por esposa por Huizuma y que la costumbre de ellos es, si muere el guerrero, también tiene que morir ella, para ser enterrada con él, para que la acompañe al más allá. Entonces le ruega de que le convenza de que no le maten. Segunda vez. Y ella es la que está al lado del padre Álvaro Valladares, luego en la formalización de la ciudad de Puyo. También se le pone como un homenaje. En el caso de la señora Zoila Villamil, de Villamil. Nicolás Villamil, que es el esposo, es uno de los que está formando Mera, de los fundadores de Mera, junto con Villacrés. Este señor, ¿cómo es? De Villamil, es marido de la señora Zoila, y Zoila es la primera colona de acá, de Puyo, porque vienen acá, él se va a pescar y se ahoga, y encontraron solo la escopeta y los aperos de pesca. Sí, es Nicolás Villamil. Es más, el municipio crea una calle por ordenanza, la calle Nicolás Villamil. Esa calle Nicolás Villamil, luego por la ignorancia que estaba diciendo, hacen de que le pongan General Villamil, cuando General Villamil no tiene nada que ver en la historia de Puyo. Nadie sabe. Él fue un general que estuvo en la posesión de las Islas Galápagos. Ya, entonces, por desconocimiento e ignorancia, escucharon Villamil y pensaron que era el general, pero no era él. El general no tiene ninguna relación, es Nicolás Villamil. Entonces hay que corregir eso. El municipio tiene que corregir. ¿Pero qué van a corregir si no saben nada? Es que ya van a leer y van a aprender. Espero que lean. Mejor no digo nada más. Entonces, esta señora es la primera colona, dicho por quién, por José María Vargas. José María Vargas es una eminencia, ya está fallecido, pero uno de los historiadores más grandes que ha tenido el país realmente, porque un dominicano. José María Vargas es el que hace un relato de cuáles fueron los primeros pobladores de aquí del Puyo y desde cuándo es que la señora Villamil está aquí. Dice, es la pionera. Esta pionera es la bisabuela de Villamil, de Héctor Villamil, que fue un dirigente de acá, un dirigente indígena de gran valía, del OPIP, de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, creo que fue 1 o 2 veces. Y ya no existe el OPIP. El OPIP se cambió a los nombres. Primero era FECIB, OPIP, ahora creo que es Paquiru. Paquiru, sí. Sí, Paquiru. Pero es el mismo origen y son los mismos dirigentes. El nombre ha cambiado. El nombre. Antonio Vargas era igual del OPIP. Héctor Villamil igual del OPIP. Él participó en varias gestas aquí. Hay el edificio incluso, le dicen, el edificio de la ex-OPIP le dicen. De la ex-OPIP, obviamente. Ese es uno de los dirigentes que participó.
Y la señora Cuji, Margarita Cuji Margarita Cuji es la bisabuela también del Héctor Villamil. Ah, ya. Ella es la que realmente, la primera habitante que está en Fátima. Porque el señor Segundo Villamil va a vivir en Arapicos. Y la esposa, que era Nango de Sarayaco, no se avino a su relación cultural porque el uno era mestizo que venía de la sierra o de la costa, según Héctor, que le entrevisté a él, y la señora era indígena quichua que quería que roce la chacra, que haga las actividades que hacen todos los hombres quichuas, y él no era quichua, él era más empleado público, era tambero. Entonces, como tambero, era difícil que se avenga hacia una cuestión cultural extraña. Cogió y se fue. Ese es el homenaje que se les hace a las dos. Luego, la señora Cuji es la que crea también San Ramón, el marido. Entonces, usted tiene la creación, estuvo en la creación del Puyo, como Colonna, primero en la creación de Mera, el Villamil, ¿no es cierto? Luego en Puyo, luego en Fátima y luego en San Ramón. En esos tres momentos existen estas damas, de tal manera que es un homenaje a ellas que igualmente está desarrollado. En la cuestión ya más presente está la señora Mariana Sánchez, que fue una profesora de altos quilates acá. Señora Mariana Sánchez, la profesora Mariana Sánchez, está la profesora Graciela Santos, la Chelita Santos, también cerrando capítulos, y así una serie de mujeres, son 13 capítulos, son 13 damas, que es un homenaje a ellas, a las mujeres en su lucha, en cada fin de capítulo. Es la historia de las dos señoras, tanto Cuji, tanto Zoila Fernández de Villamil. Una obra completa, una obra bien pensada, bien elaborada, con rigor académico, rigor metodológico, con años de investigación. Quisiera seguir conversando más acerca del tema, pero el tiempo, ya lo saben ustedes, siempre nos juega en contra, así es que vamos a concluir la entrevista solicitándoles a nuestro invitado. Va a haber gente que sí le gusta la cultura, sí le gusta la lectura, alguno que otro personaje político que haya hecho conciencia y diga, no, yo necesito leer para estar informado y aprenderle la historia, e incluso corregir ciertos errores, como ya lo hemos mencionado. ¿Dónde puede acceder a esta magnífica obra? Voy a dejarle ahí de la señora, no he hablado todavía, espero que me acepte la licencia que me estoy tomando. En el municipio abajo, ahí voy a dejar algunos libros para quien esté interesado, por favor, se acerque o bueno, con la confianza del caso, como Puyo es pequeño, de pronto si pueden acceder a don Marco Tulio, hablar obviamente con él. Hay teléfonos ahí que se pueden llamar y que mis hijos están encargados de eso. Muy bien, entonces ya les informamos, el que desee la obra tendrá que buscarlo y se los dará, se los entregará. En sus palabras finales, don Marco Tulio. Yo quiero relevar eventos como estos que hacen que podamos conversar, cruzar criterios, licenciado Tustón, no desmaye en el asunto, porque siempre generar estos espacios son espacios importantes para pensar. Al Puyo lo que le falta es pensar, no entrar a discutir y a pelearse con los vecinos por un meme o defendiendo personas. Aquí lo que hay que defender es tesis, propuestas, ideas, como eran los liberales de principio de siglo, mirar siempre a futuro, tratar de proyectarse, tener miradas estratégicas. No es personificar la política, ni mucho menos, sino ver qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos permite realmente avanzar. Aquí, en este mismo espacio, daba la primicia que estamos escribiendo, fue en el año 2022 o 23, en noviembre, que me invitó la primera vez, y le decía que estoy abocado con mi hermano a elaborar una enciclopedia. Han pasado 2 años y medio, tenemos la obra, tiene muy buenos comentarios, criterios por parte de la Academia Nacional en Quito.
es decir, es una de las obras que está dentro de las mejores que se han escrito dentro de la enciclopedia y para poder conocer un sector tan hermoso como es este sector que es el Centro Oriente. Todo lo que se está planteando tiene sustento dentro de fuentes documentales, tanto primarias como secundarias, que permiten en definitiva profundizar lo que se está planteando. Si se plantea tal situación, está sustentada en donde es lo que usted puede encontrar, y si se interesa sobre algún tema en particular, poder profundizar y tener tal vez visiones diferentes, y de eso se trata, ¿no? De provocar todo un debate, un análisis que permita ir más allá. Como decían los griegos, siempre hay que cuestionarse, siempre hay que ser original, y siempre hay que ir un paso adelante en la construcción de lo que uno quiere, de lo que más quiere, ¿no? En este caso lo que uno más quiere es la Amazonía, es la provincia de Pastaza y es el país en definitiva. Y con esta entrevista y como medio de comunicación que propende a la cultura, esperamos haber contribuido también con el despertar de la conciencia y del pensamiento. Estos espacios no generan mucho rating, pero lo hemos hecho no porque nos interese el rating, sino porque es un aporte a la sociedad. Y por eso el agradecimiento también para nuestro gerente, don Luchito Morocho Janeta, quien es el que hace la inversión, plata y persona. Todo lo que ustedes observan en la pantalla, atrás de la pantalla, las cámaras, en la ambientación, todo requiere un financiamiento que no le representa a nuestro gerente. No es que le represente económicamente, este espacio no es financiado, sino únicamente por don Luchito, a quien también hay que reconocer por permitirnos salir al aire, y gracias a nuestros oyentes y observadores por su gentil sintonía en este espacio de los días sábados. El señor Marco Tulio Restrepo se ha entrevistado con nosotros acerca de su libro, La Enciclopedia de Pastaza. Una vez más, el agradecimiento correspondiente, un abrazo, felicidades y hasta pronto.